Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 11. La marchitez de las bestias. Oh, hermosa, que ves a través del manto de la vergüenza mortal, permítenos sumergirnos en la impureza de tu gracia. Te ofrecemos lo último de nuestra carne. Nuestras mentes, desnudas. Nuestros cuerpos, libres del pecado solo por tu voluntad. Haznos completos. Haznos tuyos. Las palabras no surgieron del miedo. Surgieron de la fe. De la fe auténtica. De esa que hacía que los ojos de los hombres se quedaran vidriosos como si estuvieran borrachos. De esa que hacía que las mujeres presionaran la frente contra el suelo, derramando lágrimas sobre las baldosas, como si las lágrimas fueran una especie de moneda y el autoborramiento fuera devoción. Se arrodillaron ante ella con extremidades desesperadas y espaldas encorvadas, hambrientas pero radiantes, con la columna vertebral curvada, la piel sonrojada, no por una excitación disfrazada de plenitud espiritual. Incluso en silencio, cuando ni una palabra escapaba de sus labios, adoraban como perros hambrientos lamiendo la mano de su amo, del que sabían que nunca les daría lo suficiente. Las velas que encendían no eran para la visibilidad. Ofrendas, justo como si la cera derritiéndose en extraños charcos de sacrificio fuera su moneda final. Algunos cantaban. Otros simplemente lloraban. Algunos aferraban páginas empapadas en perfume que olía a aceite de rosas y sudor, rozando con los labios escrituras sagradas que no entendían, con los ojos abiertos con la inocencia del ganado que entra voluntariamente a un matadero. El olor en el aire era incienso, sexo y desesperación. Se sentía bien. Cantaban himnos, o algo parecido, en una mezcolanza de oraciones y sonidos guturales, jadeando su nombre y títulos con los labios agrietados y las extremidades crispadas. No necesitaba estar presente ante sus ojos para que comenzaran. Ya estaba presente en sus mentes. Les habían enseñado a alcanzar el clímax en soledad con solo pensar en su sonrisa. Lo consideraban un acto sagrado. A sus ojos, ella era la salvación que te hacía sufrir. Una cura que te hacía gritar. La culminación de todos los placeres. La madre de todas las ansias. La conocieron no por una sola forma, sino por los momentos de colapso que siguieron tras ser bendecidos por ella. No buscaron su amor porque creyeran poseerlo. Lo buscaron porque el dolor de ser negado era mejor que el silencio de una vida sin sentido. Sabían que ella estaba escuchando. Ella los dejó. Kiara estaba de pie tras una cortina de fina tela transparente, medio cubierta, medio iluminada por el destello de la luz circundante. No se hacía notar de forma teatral. Ya se habían arrojado al suelo como si su sombra bastara para aplastarles la columna vertebral y arrancarles sus pecados. Ella escuchó el alza y la caída de su desesperación. La entretenía ver cómo el más mínimo rumor de su atención les hacía temblar de excitación. No había hablado en horas. Eso los excitaba aún más. No había tocado a nadie hoy. Eso los hacía arañarse con más fuerza. Algunos sangraban ahora. Se arañaban los muslos, el cuello y el pecho, esperando que ella se diera cuenta. No lo haría. O tal vez sí. De todos modos, no importaba. Para ellos, la ambigüedad formaba parte del ritual sagrado. El sufrimiento era una forma de comunicación. El placer era solo una herramienta más en sus sermones. Sonrió al ver todo lo que eran y supo que jamás se preocuparía por ninguno de ellos más allá de lo que pudieran alimentarla. Su fe era combustible. Su lujuria, condimento. Sus vidas eran el banquete, y ella ni siquiera había llegado al plato principal. Parecen roedores jugando a ser sacerdotes, pensó mientras veía a un hombre llorar mientras apoyaba sus caderas contra el suelo de piedra, sollozando su nombre como si fuera el principio y el fin del lenguaje. Siempre empieza así. Se creen especiales. Creen que los elegí porque les di una mirada o les rocé la mejilla, sin darme cuenta de que le haría lo mismo a un cerdo moribundo si me aburría lo suficiente. Quería ver mejor su patético éxtasis. Sus pies no hacían ruido. Su cuerpo relucía húmedo, sin sudor. Su piel tenía el brillo del aceite, del rocío, de lo que hace que el deseo se pegue a la garganta de los hombres como bilis tras una larga noche de glotonería. Levantó la mano, los hizo gemir.
El hombre más cercano a ella se convulsionó cuando su dedo lo señaló vagamente. Apretó los dientes, la sangre le brotó de la nariz y se desplomó, respirando como un perro con un pulmón colapsado, agradeciéndole incluso mientras jadeaba. «Te veo», gritaron. Peor que animales. Como peregrinos. Sus brazos se alzaron con temblorosa devoción, sus gritos armonizaron en una tormenta de agradecido dolor. Algunos vomitaron. Otros tuvieron orgasmos. Algunos experimentaron ambas cosas a la vez. ¡Qué raza tan simple y aburrida! Pero eso es precisamente lo que los convierte en ingredientes tan finos. Una comida adecuada no necesita un sabor inteligente. Necesita carne tierna y una confianza tan ciega que haga que su último momento sepa a azúcar. Miró al hombre que se desmayó. Ya se estaba enfriando. No recordaba su nombre. Tampoco le interesaba. No lo tocaría cuando ya se estuviera desvaneciendo. Pronto, alguien más ocuparía su lugar. Kiara entró en la habitación con naturalidad, contoneando sensualmente las caderas porque disfrutaba caminando, no porque quisiera actuar. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus bocas se abrieron. No salieron palabras. Solo vírgenes, sin aliento y asombro, viendo a Dios y descubriendo que Dios tenía pechos y una voz que sonaba como un clímax. Caminó entre ellos y los dejó desmoronarse a su alrededor, pisoteando cuerpos, sudor y esperanza sin pausa. Una reina paseando por su jardín privado de insectos adoradores. Todos se derrumbarán tarde o temprano. Y entonces se quitarán la vida, pensando que su muerte me complacerá más que su existencia. Algunos tendrán razón. La mayoría no. Pero lo mejor de todo es que no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Para entonces, ya los habré reemplazado. Kiara volvió a levantar la mano y la posó suavemente sobre el pecho de una de las seguidoras, que temblaba como una niña borracha. La chica jadeó. Puso los ojos en blanco. Extendió las manos como alas. Se desplomó sobre las piernas de Kiara, babeando y sollozando. Kiara ni siquiera la miró. Simplemente miró hacia adelante. Ellos oran con sus bocas, pero lo que yo oigo es su temblorosa necesidad. Una voz de amor llena de sensualidad y completamente carente de empatía. Cada momento que pasan de rodillas no se trata de fe. Se trata de alimentarme. Alimentar la parte de mí que esperan llenar. Lo cual nunca harán. Nadie respondió porque estaban demasiado ocupados sollozando o rasgándose las túnicas. Algunos cantaban de nuevo. Otros recitaban versos de escrituras que Kiara nunca escribió, pero que les hizo creer que les había susurrado en sueños. Tantos agujeros que llenar. Tantas mentes que abrir. Tantas almas que desgastar hasta que olviden por qué me tenían miedo. Presionó el pie contra la espalda de la seguidora que tenía debajo y avanzó como si caminara sobre piedras en un río. Una o dos sonrieron con orgullo de que su hermana hubiera sido utilizada de esa manera. Kiara miró la pared. No le importaba cuál de sus compañeros males de la humanidad percibiera tras ella. Al menos agradecía que no la interrumpieran. No se atreverían. Sabía que Goetia detestaba su existencia como un cirujano detesta una infección, pero ni siquiera él podía negarle su utilidad. Pero cierta bestia simplemente estaba aburrido. Nunca la adoraría, y eso lo hacía aún más entretenido. Pero al final, incluso los que fingen estar por encima de mí, incluso ellos se arrodillarán. De una forma u otra. Nadie escapa del deseo. Solo intentan cambiarle el nombre. Amor. Propósito. Salvación. Es lo mismo. Todos caerán al final. Aunque griten todo el camino. Los cultistas se hunden aún más en su reverencia, arrastrándose las uñas por sus propias mejillas, susurrando promesas de que le darían sus pulmones si tan solo pronunciara su nombre. ¿Diriges una secta aquí o algo así? Una secta de sótano de aniquilación sensual y podredumbre mental. Seca como un viejo pergamino impregnada del crepitar de una llama moribunda, la voz masculina surgió de detrás de la viga de hierro oxidada, justo al otro lado de la curva de la escalera, deteniendo la suave cadencia de su zumbido a mitad de nota. Kiara se giró lentamente, agachándose cerca del hombre destrozado en el suelo de cemento, que se estremeció de placer, convirtiéndose en convulsión en cuanto su tacto lo abandonó.
Dedos femeninos acariciaron suavemente el aire como para prolongar el subidón un poco más, como una madre que no quiere arrebatarle la teta demasiado pronto. Su cuerpo, de seda semitranslúcida que apenas se le ceñía a los hombros, se retorcía de erotismo mientras le observaba con una especie de diversión propia de un niño que se topa con algo que no entiende. Excepto que ella sabía que sí. Kiara se giró completamente hacia la voz, irguiéndose al instante mientras la tela se deslizaba por su costado, pero no hizo ningún esfuerzo por corregirla. ¿Por qué lo haría? Si un hombre estaba tan obsesionado con la decencia, nunca valía la pena entretenerlo. Su mirada recorrió la habitación en penumbra. La tenue luz del sótano abandonado se reflejaba en bombillas viejas que no habían visto a un conserje en décadas. El moho cubría las esquinas, el óxido se acumulaba en las tuberías como sangre seca, y el suelo olía a cobre y vino podrido. Adecuado. Estaba acostumbrada a construir santuarios donde nadie miraba, donde el dolor ya se había instalado como un viejo amigo. Para los humanos, era solo la cripta de una iglesia destrozada cerca de la zona rural de Kuo, sellada hacía mucho tiempo tras un escándalo, y ahora vacía bajo una tabla podrida del suelo del coro. Veo que me has encontrado, dijo, dejando que su voz resonara en el aire con el mismo ritmo que un suspiro en el clímax. Pero llamar a esto una secta es injusto. Una palabra tan cruda, llena de desprecio. Este es un lugar de despertar y desprendimiento, donde la carne se convierte en el lenguaje de la verdad. ¿No es por eso que viniste? Angra salió a la luz. Para ella, parecía el tipo de hombre que se apoya en una pared mientras observa un edificio en llamas y se pregunta si merece el fuego, y tiene razón. Sus ojos recorrieron la habitación con un ligero interés, más por costumbre que por intención. Ni siquiera se inmutó ante la pila de túnicas desechadas, ni ante los cuerpos que gemían esparcidos como amantes fracasados. Uno aún aferraba su rosario con un puño flácido. Otro, con las pupilas vidriosas apuntando al techo, murmuraba algo que alguna vez podría haber sido un nombre. Su mirada sin emociones lo recorrió todo sin detenerse. Eso era lo que a ella le encantaba de él. Me preguntaba por qué olía a moho, incienso y semen aquí abajo. Ahora todo tiene sentido. La risa de Kiara rompió el aire. No fue fuerte ni forzada. Se rió como quien ya se sabe todos los chistes y espera a ver si alguien más la sigue. Lo dice el que huele a largo resentimiento. Ella susurró. Sus pies descalzos no hicieron ningún sonido sobre el cemento frío. Te instalas en la médula y moldeas el alma. Eso te hace diferente de estos otros hombres. No anhelas calor. Vives de las cenizas después de que todos los demás se hayan quemado. Angra no se movió, ni parpadeó, ni siquiera fingió que sus palabras le llegaban a los oídos. Si se mostrara más desinteresado, estaría dormido. Pero ella lo notó, claro. Un tic en la comisura de su labio, un músculo invisible tenso justo lo suficiente como para delatar un nervio afectado. Kiara vivía de ese tic. Por favor, dijo, meneando la cabeza lentamente, haz la rutina de la serpiente seductora que estás ensayando, pero no malgastes tu aliento intentando desenredarme con metáforas psicosexuales. He pasado por las entrañas del complejo de culpa de este mundo. No me estás mostrando nada por lo que no haya sido condenado ya en algún sueño que alguien tuvo mientras estrangulaba su conciencia. De todos modos, se acercó. Fingir que no tenía por qué hacerlo era parte del acto. Su cuerpo siempre se mantenía dentro del espacio personal del hombre, sin presionarlo, siempre dejándolo elegir si quería entrar. La mayoría lo hacía. Todos lo hacían. Todos excepto tal vez. Él observó cómo sus caderas se balanceaban. ¿Sabes quién soy?, dijo, en voz más baja, con los labios apenas separados. Así que también debes saber que puedo hacerte olvidar todo lo que has visto. Que incluso tu odio puede envolverse en seda, convertirse en un susurro que me ruega que no me vaya. Que puedo hacer que incluso la maldad del mundo crea que merece ser amada. La miró con esa mirada. Ese mismo desdén cansado y sardónico que había visto a papas y prostitutas derrumbarse por igual. Sus ojos nunca se inmutaron ni se estremecieron. Simplemente, meramente, miraban desapasionadamente. ¿Amar? Él murmuró. Esa palabra ha trabajado más duro que nadie en la historia y se usa como los perros hambrientos usan los huesos. No para comer, solo para tener algo en la boca.
Kiara lo sintió solo por un segundo. Un dolor sordo detrás del esternón. No del todo doloroso. La bestia frente a ella no se resistía. Era una palabra demasiado activa. Estaba observando. ¿Resistiendo? No. Su personalidad era el tipo de hombre más frustrante. Un hombre al que no le importa ni lo más mínimo. Si ella era una tormenta, entonces él era alguien que ya sabía que ella pasaría sin tocarlo. Pero incluso eso era mentira, ¿no? Sus dedos se habían crispado antes cuando ella entró en la luz. Su respiración se ralentizó, pero no se estabilizó. Sus pupilas no se dilataron, pero se estrecharon por la excesiva conciencia. Estaba afectado. Estaba segura de eso. Era solo que el efecto no conducía a ninguna parte, no con este. ¡Qué trágico! Dijo con un puchero que era más actuación que emoción. Podríamos habernos destruido mutuamente de una forma tan poética. No eres tan profunda, respondió rotundamente. Solo un desastre. Bonita, sí, pero un desastre. Mucho espectáculo, sin consecuencias. Ella se rió de nuevo. Me pregunto qué estabas haciendo aquí abajo. Se giró, rozando las cortinas tras ella mientras se deslizaba de nuevo hacia el espacio lleno de cojines oculto tras la pesada cortina carmesí. Aún así, no la cerró del todo. La apartó lo justo para que su hermoso rostro y sus ojos dorados pudieran observar a través del hueco de seda la figura oscura que permanecía de pie en medio de la habitación. Cruzó las piernas lánguidamente, dejando apenas al descubierto la abertura que había debajo. No le gustaba que la vieran vulnerable. Sobre todo cuando sonreía. Eso formaba parte del atractivo. Podía ofrecer su presencia como un templo abierto, pero el altar estaba plagado de navajas. La miró con esa expresión vacía y habitual que había dejado de ser neutral hacía siglos. Simplemente el rostro de alguien que hacía tiempo que había dejado de parpadear ante el significado. Él respondió sin apartar la mirada de ella. Has estado ocupada, ¿verdad? Todo esto, señaló con la mano los incensarios, las reliquias sagradas, los hombres y mujeres semidesnudos que rezaban frente a su pequeña habitación, si es que a eso se le puede llamar habitación. Cultos. Adoradores. Falsa piedad. Desesperación auténtica. Huelen a viejos pecados, reciclados y perfumados. Entonces, ¿qué planeas con todo esto? ¿O es solo una de esas rutinas de amar a toda la humanidad a mi manera que las bestias no paran de repetir? Ella rió suavemente, cerrando los ojos por un breve momento como si saboreara un recuerdo. Oh, hablas como quien ya ha probado ese amor y le ha faltado algo. Bajó el tono, la calidez nunca desapareció. Es igual que todos nosotros. Cada uno de nosotros nació de una distorsión, sí. Pero el impulso, el origen, es el mismo. Queríamos salvarlos. Aunque esa salvación tuviera que venir en forma de destrucción, deseo o control. Yo también amo a la humanidad. Se llevó un dedo a los labios e inclinó la cabeza. Es solo que prefiero amarlos como suplican en secreto, no como fingen merecer. Caen en mis brazos con gratitud. Algunos lo llaman manipulación. Yo lo llamo misericordia. Los hago felices en sus últimos momentos. Soltó una carcajada, apenas vocal. Una burla fragmentada en sílabas. Misericordia. ¿Así la llaman ahora? Déjame adivinar. Vienen a ti hambrientos, medio muertos por el juicio del mundo, y les das la mano. En lugar de sacarlos, dejas que se ahoguen y giman de éxtasis mientras lo haces. Eso no es misericordia, Kiara. Es el tipo de cosas que se dicen los depredadores mientras mastican. Inclina la cabeza, lo justo para dirigir las siguientes palabras con un poco más de desdén. Hablas como una diosa, pero te aplastó un chico que ni siquiera superó su amor del instituto. ¿Recuerdas a este personaje adulto? Emilia Alter. Era él, ¿verdad? Te aplastó una crisis de la mediana edad andante con gabardina. No necesitó mencionar dos veces qué ocurrió. Angra palmeó silenciosamente la parte trasera de su nave. Le dio las gracias mentalmente a Emilia Alter. Por primera vez desde que entró en la habitación, el rostro de Kiara cambió. Su párpado inferior se tensó. Sus labios se contrajeron. Una vena a un lado de su cuello palpitó antes de desaparecer. Mantuvo la postura inmóvil. Su espalda permaneció recta. Sus brazos aún estaban cruzados con gracia.
Pero la calidez en su voz se atenuó ligeramente. Se apagó. Así que conoces esa pequeña historia. O quizás te la contó él mismo. No, es imposible. Levantó un dedo y lo agitó levemente, como si desmintiera un rumor. La línea temporal está llena de pequeñas desviaciones lamentables como esa. Sinceramente, ¿crees que me importa una línea temporal desechable donde un arquero emocionalmente atrofiado tuvo el descaro de enfrentarse a mí después de años de dolor? Ella hizo una pausa. ¿Crees que realmente me derrotó, o que le permití una victoria porque era, narrativamente apropiado? Sus ojos se entrecerraron lo suficiente para cortar. ¿Crees que soy tan frágil como para caer en una versión del futuro de tu cuerpo moldeado por el rechazo de una sola mujer? Angra se encogió de hombros. No importa lo que yo piense. Simplemente me parece gracioso que alguien que se dice la encarnación del amor termine siempre con el corazón roto. Debe ser agotador. Tanto fingir ser una diosa. Tarde o temprano, tus propios cultos empiezan a rezar para que te calles. Ella lo miró fijamente. Durante unos segundos, el silencio no fue ni profundo ni pesado. La habitación misma no supo respirar por un instante. Kiara se reclinó ligeramente hacia atrás, con un brazo apoyado en el costado del sofá y las piernas moviéndose de modo que sus tobillos quedaron cruzados. ¿Estás enojado? Siempre enojado. Supongo que tienes eso en común con todos nosotros. Incluso tu versión del amor es solo permiso para odiar con civilidad. Ella inclinó la cabeza otra vez. ¿También me odiarás, Angra Mainyu? ¿O te lo estás guardando para alguien más? No respondió de inmediato. Sus dedos se frotaron distraídamente. Odiarte sería un desperdicio. El odio debería tener un significado. El tuyo es prestado. No eres original, Kiara. Solo eficiente. Su sonrisa ya no se reflejaba en sus ojos. Juntó las manos y dejó que su mirada se posara en él. Esperó a ver si el hombre que tenía delante la besaba o le cortaba la garganta. Él no estaba haciendo ninguna de las dos cosas. Permaneció de pie. La misma postura. La misma mirada. El mismo tono. Él simplemente estaba allí. ¿Por qué sigues ahí parado como un extraño, enfurruñado en un rincón? Preguntó con un tono que se alargó. Palmeó el suelo a su lado, con los dedos apretándose contra la piedra, no solo invitándola, sino también imperando, como un amante cansado de esperar o una cortesana que se hace la tímida mientras dicta el guión de la noche. Ven aquí, ¿quieres? Es de muy mala educación dejar a una mujer acostada sola así. Angra parpadeó. Tenía los ojos muy abiertos, tan muertos como siempre. No, gracias. Eso fue todo lo que le dio. Ningún rechazo cargado de emoción, ninguna ironía, ni siquiera sarcasmo. Solo una respuesta inerte, fruto de la absoluta falta de interés. Por supuesto, sonrió. Eso era lo que hacía su rostro cada vez que decidía que alguien debía obedecerla, sin importar lo que pensara al respecto. Con un gesto de la mano, les habló a sus cautivadores. Empújenlo para acá. Y cuando estaba a punto de dirigirse a la salida del sótano, cientos de ojos de una docena de adoradores cautivados obedecieron sin protestar. Lo sintió incluso antes de mirar. Sus dedos, pálidos y temblorosos como adictos privados de su piel durante demasiado tiempo, presionaron su espalda y sus costados. No lo empujaron con fuerza hacia ella. Lo empujaron como creyentes que guían una estatua hacia un santuario. Pero él no se resistió. Eso lo habría hecho más dramático. Él tampoco se movió, así que tuvieron que hacerlo. Lo cargaron como una ofrenda, arrastrándolo unos metros hacia adelante hasta que tropezó y se sentó donde ella quería. Sus ojos giraron ligeramente hacia ella, se sentía más como un niño que abandona un juego largo y tonto. Oh, vamos. Ella se rió. Una de sus piernas se deslizó sobre la de él sin contemplaciones, como si estuviera recostada sobre un cojín de felpa en lugar de sobre un hombre. Sus dedos se posaron en su pecho. Él no la detuvo. Casi no tenía sentido. Él tampoco se inclinó hacia ella. Simplemente se quedó allí sentado como un muñeco abandonado, algo para su placer, y a ella no le importó. De hecho, le gustaba así. No había nada más erótico para ella que un hombre sin nada que dar, un hombre que ya había sido vaciado y, sin embargo, aún podía ser arrebatado.
Ella gimió suavemente, con los labios cerca de su oído, su cuerpo rozando ligeramente, buscando su calor. Su mano recorrió su mandíbula y luego se deslizó por su clavícula. Besó un lado de su cuello sin esperar su aprobación. Angra no devolvió nada. Sus hombros permanecieron relajados. Sus ojos miraban al frente, más allá del hombro de ella, y si la vio, fue con el mismo interés con el que observa el revolotear de las cortinas en una casa vacía. Odiarla habría requerido energía. No era porque le diera asco. Eso habría significado que le importaba lo suficiente como para sentirse mal. Ni siquiera era aburrimiento en el sentido convencional. Era la completa ausencia de cualquier razón para involucrarse con lo que ella ofrecía, porque ya la conocía demasiado bien. No tenía que adivinar su próximo movimiento ni fingir ser tímido. Todo lo que ella hacía ya había ocurrido antes en su mente, y los finales siempre eran los mismos. En el momento en que ya no se sintiera adorada, lo desecharía como una botella de vino vacía. La única diferencia fue el tiempo que tardaron en darse cuenta de que había dejado de beber. En su mente, ni siquiera la categorizó como persona. Kiara Sesjun no era una mujer para él. Ni siquiera era una bestia, no como él. Era una función. Un remolino que pretendía ser un santuario. En cuanto alguien la tocaba, empezaba a caer en su interior, atraído por su suavidad, sus palabras, su calidez, todo lo que ofrecía generosamente, porque se alimentaba de la ilusión que otros hacían. Construyó religiones enteras en torno a su cuerpo. Ver a otros aferrarse a ella como una diosa la hacía sentir real. Y en el momento en que esos creyentes empezaron a pudrirse de hambre, cuando su deseo alcanzó ese punto de apatía irreversible, se volvieron vacíos y ya no le dirigían esa mirada de obsesión loca, fue entonces cuando se convirtieron en basura para ella. Inútiles. Ya consumidos. Había dejado que se destruyeran a sí mismos, intentando reavivar el fuego que nunca tuvo la intención de mantener vivo. Era un agujero negro con la sonrisa de una madre. Era una monja con una raja en el muslo. Era amor con correa, ofrecido justo lo suficiente para que los hombres se arrastraran por él, nunca lo suficiente para liberarlos de la correa que ella nunca soltaba. Su seducción no era solo física. Era el acto de erosionar el propósito de alguien hasta que su única razón de existir fuera seguir siendo relevante para ella. Incluso ahora, sus labios se movían por su piel como si lo saborearan, pero él lo notaba por la forma en que sus ojos se elevaban cada pocos segundos. No estaba concentrada en él. Se observaba a sí misma. Observaba su aspecto en ese momento. La imagen que proyectaba, como una prostituta que se observa en un espejo para confirmar que sigue siendo hermosa. No necesitaba su consentimiento. Necesitaba su presencia. Su cuerpo allí, cerca de ella. Su imagen, no su voluntad. Eso bastaba. Podía imaginar el resto. Angra la dejaba hacer lo que quisiera. A él le daba igual que lo tocara o no. Que gemiera o se quedara callada. Que lo deseara a él o que él la deseara. A ella tampoco le importaba cuál, porque ambas ya eran victorias en su mente. Y la verdad era que Angra ya había visto hombres como ella. No en físico, ni en género, sino en esencia. Personas que se convencían de ser amables porque daban a los demás lo que anhelaban, sin dar nunca nada de sí mismas. Aquellos que podían sonreír mientras dejaban a alguien sin aliento y aún así creían que les hacían un favor. Había estado rodeado por ellos una vez. En su aldea sin nombre. En ese templo. En los gritos de la misma gente que le suplicaba perdón, incluso mientras le clavaban cuchillos en la carne. Lo habían llamado malvado para justificar sus actos. Lo convirtieron en un chivo expiatorio para seguir fingiendo bondad. Kiara hizo lo mismo, solo que ahora lo envolvía en seda y perfume, en gemidos y besos, en túnicas sagradas y nombres sagrados. Al final, seguían siendo simplemente personas que se alimentaban de otras personas para llenar un agujero que se negaban a admitir que no tenía fondo. Ella volvió a besarle la clavícula, con el aliento caliente y los ojos nublados. Parpadeó apático.
como una serpiente ebria de sangre de santos, su cuerpo se enroscó alrededor de su regazo y lo único que Angra pudo oír, además de su exhalación encantada y el jadeo ahogado de su pico, fue el ridículo chapoteo de la carne húmeda contra sus muslos y su estómago. Su piel era suave, claro, y ella era hermosa en un cierto sentido distante, pero eso no era algo que a él alguna vez le importara. Ni siquiera pestañeó cuando sus uñas dejaron tenues rastros rojos en su abdomen, ni cuando su boca le besó los hombros y el pecho. Se movía como un depredador jugando con la ilusión de la devoción, gimiendo como una santa madre en un momento de éxtasis divino. Era solo movimiento, calor y biología. La forma en que ella meneaba las caderas con desesperación no fue lo que le hizo entrecerrar los ojos. Fue el leve cosquilleo en la piel, como si acabara de sumergir la lengua en algo más que saliva. Esa dulzura estúpida que no era natural. Sus nervios, sensibles como consecuencia de generaciones de culpa colectiva, la percibieron en cuanto lo tocó. Lo dejó continuar por la misma razón que tantas cosas: curiosidad, aburrimiento o el morboso impulso de dejar que la gente se ahorque con su propia cuerda. Kiara no era la excepción. Incluso cuando llegó al clímax sobre él, estremeciéndose con esa fingida vulnerabilidad practicada, él no cambió su expresión. Esperó hasta que sus movimientos se ralentizaron y su respiración se estabilizó. Ella jadeó y ese fue el final de su acoplamiento. Él se acercó sin previo aviso y la empujó con total indiferencia. Su cuerpo golpeó el suelo con un suave gruñido, y ella lo miró como si no hubiera esperado el rechazo, aunque, por supuesto, sí lo había esperado. La forma en que sonrió, incluso cuando la descartaron, lo demostró. No funcionará, dijo simplemente. Una negativa rotunda. Deberías saberlo mejor. No eres estúpido. Solo egocéntrico. No se esforzó. Se quedó tumbada en el suelo, apoyada en un brazo, como una prostituta paciente cuyo orgullo no dependía del resultado. Inclinó la cabeza como un gato, curiosa, pero sin verdadero interés en la explicación. A menos que le diera un nuevo impulso. Te pusiste algo en la saliva, continuó, frotándose la muñeca donde ella le había besado. Una especie de irritante neurológico con propiedades afrodisíacas. Me sorprende que no sea completamente químico. Algo espiritual, más bien. Tu biología está adaptada para este tipo de cosas. Supongo que esperabas que mi cerebro se cortocircuitara lo suficiente para que pudieras sacarle algo provecho. Sumisión, adicción, tal vez algo más metafísico. No es una mala táctica. La he visto funcionar. Sin duda has hecho llorar o suicidarse a hombres más fuertes. Levantó la mano y se la dejó ver. Finos hilos negros de algo parecido al humo se aferraban a su antebrazo, donde el veneno había intentado unirse a los nervios. Pero ya no estaba allí. En el momento en que lo deseó, su maldición se alzó. Era fría, casi invisible, una presión ingrávida que simplemente incineró el compuesto extraño al contacto. En el momento en que los pecados grabados en su cuerpo reconocieron algo antinatural que había sido forzado, lo trataron como todo lo demás que el mundo le daba: rechazo, negación, destrucción. El veneno ni siquiera tuvo la oportunidad de unirse a sus nervios antes de que el odio dentro de él lo consumiera. Se sentó de nuevo con las piernas cruzadas en el suelo, completamente imperturbable ante su propia desnudez. Todo se agita en mí todo el tiempo. Todo el pecado de la humanidad, cada condena, la traición de cada mujer, la envidia de cada hombre. No puedes añadir más a una tormenta cuando nunca deja de llover. Kiara se incorporó y volvió a sonreír, colocándose un mechón de cabello húmedo detrás de la oreja, impertérrita. Entonces debe ser agradable. Consumir cada placer antes de que llegue a tu cerebro. Una pureza que ningún hombre merece. La miró un momento. Intentaba decidir cuánto molestarse en responder. Entonces se rió entre dientes, un sonido que no contenía ninguna gracia, solo desprecio. Confundés inmunidad con virtud. Nací para esto. Esculpido por manos que nunca pensaron que disfrutara. Si hubiera podido elegir, habría preferido ser débil. Ahogarme en la lujuria como todos los demás y llorar por una mujer que nunca me amó. Pero no puedo ser humano, ¿recuerdas? Todos ustedes se aseguraron de eso. Kiara se arrastró hacia él con la misma gracia hipnótica que siempre mostraba al seducir a alguien demasiado estúpido para saberlo.
Algo que notó fue que ahora había algo nuevo en sus movimientos. Un desafío. Era la silenciosa obsesión de alguien a quien no le gustaba ser ignorada. Una mujer capaz de consumir cualquier cosa, pero que odiaba cuando algo se negaba a ser digerido. Ella presionó sus dedos contra su rodilla como si tocara un altar. No te enojes. Si me odias tanto, ¿por qué me dejaste tenerte? Tomó un trozo roto del suelo de madera y jugó con él en su mano. No impido que las personas sean quienes son. Tú lo tomaste. Le haces esto a todo el mundo. Así que te dejé. Eso es todo. Te resistes a mí. Le lanzó la astilla de madera al pecho para romper la línea de contacto visual. Porque, al contrario de lo que piensas, no se trata de querer. Me hicieron sufrir. Es todo lo que entiendo. Tú solo estás jugando. Ese veneno que me introdujiste en la piel, ese orgasmo que experimentaste en mi regazo, me da igual. Nada de eso me llena, porque nada lo hace. Me vaciaron mucho antes de que supieras que existía el placer. Ella no respondió de inmediato y, por un momento, hubo un silencio entre ellos, denso solo por sus respiraciones. Ella rió suavemente, sacudiéndose la astilla de madera del pecho como si fuera un pétalo de una rosa. Supongo que por eso me gustas, dijo. No me persigues. No lloras por mí. No me necesitas. Pero haré que me desees. Aunque me lleve 1000 años. Sus labios se torcieron en una mueca de desdén. Buena suerte con eso. He durado más tiempo en las tumbas. Ella se movió de nuevo, más despacio y con más sensualidad esta vez, y él pudo ver que no había terminado. Esa actuación fue solo el primer asalto. Se puso de pie, sacándose el polvo de las piernas con practicada indiferencia. Estás desperdiciando tus esfuerzos, dijo sin veneno. No soy yo quien va a ceder. Pero siéntete libre de seguir intentándolo. Te da algo que hacer, y yo tengo tiempo libre. Sus ojos no se apartaron de él mientras él se alejaba y pasaba por encima de sus seguidores. Ella no lo siguió. Él sabía que lo haría. No podía levantar el brazo. Ya ni siquiera sentía dónde terminaban sus dedos. La pesadez de su cuerpo, la fricción de la tela rasgada, aferrándose inútilmente a la piel agrietada, la forma en que su aliento le cortaba los dientes, todo ello se sumaba a una fría comprensión que incluso ahora se negaba a expresar en voz alta. No porque dudara de lo que acababa de suceder, sino porque una vez que le diera forma a esa conclusión, tendría que admitir la verdad por completo. Había sido derrotado, ni en batalla, ni en un enfrentamiento formal, ni siquiera mediante engaños, asesinatos o emboscadas, que él habría comprendido, incluso podría haber respetado. No, lo que le acaba de ocurrir no fue combate. Fue invalidación. Lo habían vuelto insignificante. Marsilio aún recordaba la primera vez que despertó la habilidad de proyección fantasma. Fue durante un duelo sin sentido en los callejones de Nápoles, cuando su padre murió frente a él por un hechizo perdido de un mago aficionado. Su Sacred Gear respondió a su conmoción, al trauma que se negaba a procesar, y a cambio, le dio control sobre la irrealidad. Un dominio de ilusiones y percepción que, en un mundo donde el poder dictaba la pertinencia, le dio una ventaja. Construyó toda su identidad en ese gear y esa ventaja. Su reputación como un táctico fantasma, un ilusionista que convertía el campo de batalla en un teatro personal, no provenía de algún talento latente ni de la disciplina infantil. Provenía del hecho de que tenía que hacerlo, porque el mundo, por defecto, no le daría un lugar. No era un mundo donde existiera gente como el usuario del dragón blanco, ni un mundo donde monstruos como Cao Cao formarán ejércitos de santos y monstruos. Marsilio encontró su nicho y se ganó el derecho a ser temido. Pensaba que eso le bastaba. Se unió a la facción de los héroes no porque creyera en sus objetivos. Nunca creyó en la purificación del mundo, ni en la fuerza de los ancestros de la humanidad, ni en ese romanticismo clásico que Cao Cao solía usar en sus monólogos. Marsilio era lo suficientemente analítico como para ver a través de los eslóganes. Sabía que la mayoría de la facción lo seguía porque quería ser importante. Quería ser alguien. Y él respetaba eso. Aunque fuera patético, al menos era honesto. Marsilio se unió porque veía la facción como una plataforma. Una forma de destacarse. Un lugar donde sus herramientas y su mente podían asegurar estatus y relevancia.
Los demás podían hablar de ideales. Él construiría algo práctico. Incluso si fracasaban, saldría de allí con algo más que lo que tenía al principio. Pero luego llegó el día de hoy. La figura frente a él, no, la cosa, no era un dios según el término. No era un ser conocido, ni una figura familiar de las tres facciones, ni la firma de alguna criatura extraviada. No había registro de esta cosa, ninguna identificación que su mente pudiera asignar. Cuando apareció, no fue como un ritual de invocación, ni el descenso de un ser con un propósito. Un nudo en la estructura de la realidad que simplemente decidió desenredarse. La malicia hecha manifiesta. Un tentáculo más grueso que las ruinas de un campanario se alzaba desde el cielo y se arrastraba hacia él, ojos sobre ojos colocados en lugar de ventosas, algunos redondos y misteriosamente humanos, otros angulares y depredadores, no todos mirándolo, no todos reaccionando a nada, pero todos observando. Una criatura perceptiva, diseñada para monitorear, diseñada para catalogar, diseñada para absorber todo lo que veía. Más bien, no fue el tentáculo lo que hizo que Marsilio se desplomara. No fueron los ojos, eran los cuerpos. Cientos de cadáveres humanos, fundidos en su piel como percebes, cubriendo la superficie como una capa de carne desechada. Algunos estaban frescos. Algunos se estaban pudriendo. Algunos parecían tan prístinos que podía ver las fibras de su ropa, la forma en que su cabello se movía con el viento, a pesar de ser parte de la dermis de este monstruo. Sus rostros eran todos diferentes. Algunos gritaban. Algunos estaban inexpresivos. Algunos parecían haber estado riendo, o sollozando, o jadeando en busca de aire. Algunos eran niños. No sabía qué era peor. Los que tenían rostros contorsionados por el dolor o los que parecían no haber entendido nunca que habían muerto. Intentó proyectar una ilusión. Falló antes de formarse. Intentó deformar la percepción del tiempo. La criatura la atravesó sin reconocerla. Incluso intentó lanzar una maldición para pudrir la carne de los cadáveres, y el hechizo murió en el momento en que tocó el aire cerca de la cosa. Esto era ausencia. La magia simplemente no funcionaba aquí. Marsilio ya se había enfrentado a demonios. Había luchado contra ángeles caídos. Incluso sobrevivió a un encuentro cercano con Azazel durante una misión de vigilancia cerca del territorio de los ángeles caídos, escapando gracias a un hechizo suicida incrustado en su zapato. Había luchado contra los enemigos de Cao Cao, entrenado con Georg y estudiado magia con un hombre que solía trabajar con los Grigori. Nada de eso le daba una sola referencia útil de lo que veía. Incluso su dolor se sentía distante, retardado. Como si su cuerpo aún no se hubiera recuperado del daño recibido. O tal vez sí, pero su mente simplemente no podía procesarlo todo a la vez. La cosa nunca dijo su nombre. Lo miró a través de él. Una mirada desgarradora. Marsilio nunca se había sentido así. Esa clase de transparencia. Como si sus recuerdos, su historia, sus habilidades, su identidad, nada de eso valiera la pena interactuar con ellos. Nada más que un elemento del entorno. Escombros. Escombros. Le causó más daño que cualquier tentáculo, maldición o hechizo. Recordó a su antepasado, Marsilio Ficino. El filósofo que intentó combinar el cristianismo y el neoplatonismo. El hombre que creía que la dignidad humana provenía del alma racional y su vínculo con la razón divina. ¿Cuántas veces había usado ese nombre como escudo? ¿A cuántas personas se lo había dicho como si le diera autoridad? Frente a esa masa de ojos, carne y silencio, Marsilio comprendió algo simple y definitivo. Al mundo no le importaba quién era. La cosa frente a él no necesitaba hacerlo. Porque su propósito, su función, se construyeron en un reino que no respondía a los estándares de la humanidad. Marsilio intentó gatear. Su pierna no se movió. No salió nada de su boca. Había una presión creciente en el aire debido a la información. Esta cosa filtraba conocimiento. Transmitía algo desde detrás de esos ojos. No hablaba, pero se lo contaba todo. Quizás solo le mostraba lo que realmente era, y su mente llenaba los espacios en blanco. No importaba, él ya estaba debajo de ello. Intentó levantar el brazo izquierdo de nuevo. Tembló, llegó a medias y luego se desplomó.
Su respiración era entrecortada y se dio cuenta de que tenía la mejilla presionada contra el hormigón. No recordaba haberse caído. Tenía la cara entumecida. Olía sangre. No era suya. No era del todo suya. Parte de ella se filtraba de los cadáveres que adornaban el cuerpo de la cosa. Aún estaban frescos. Recién añadidos. Víctimas recientes. Trofeos. Combustible. Él no lo sabía. Él no podía saberlo. Ni siquiera sabía qué pregunta hacer. Así que este es el estado de vuestra llamada sangre elegida. Áspera y desinteresada y demasiado baja para provenir de una garganta como cualquier voz que hubiera oído antes, saliendo del fondo de una máquina que había aprendido a imitar el aburrimiento. Es un insulto sincero. ¿Es esto lo que ahora se considera herencia? ¿Alguien como tú se atreve a apuntarme con un arma? Marsilio se estremeció. La voz había entrado en su columna vertebral y le había conmovido los nervios sin permiso. Se sentía como si lo estuvieran evaluando. Él gritó: ¿qué diablos eres? Él se rió. Así es como solo podía llamarlo. Una convulsión breve y silenciosa que, sin embargo, presionó el pecho de Marsilio como si lo hubieran golpeado con un tablón invisible. Ni siquiera mereces una respuesta. ¿De qué sirve un nombre a un cadáver? Pero si insistes en hacer ruido antes de morir, comprende que estás ante un dios demonio. Soy Marvas. El nombre lo impactó más que las palabras. Se tambaleó una vez. Estaba mal. Marvas. Había leído ese nombre una vez. Un clan demoníaco de los primeros días de la guerra civil del inframundo. Se rumoreaba que había sido completamente exterminado. Todo nombre fue borrado del registro. No quedaban restos. Ningún linaje superviviente. El inframundo hacía tiempo que había borrado el nombre. Y ahora esta cosa lo pronunciaba como si le perteneciera. Como si nunca hubiera sido un hombre perdido, sino uno que había estado esperando. Mientes. Ese clan está extinto, dijo Marsilio, aunque en el fondo algo más frío que la duda ya lo carcomía. La cosa inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda y su ojo rojo brilló. Solo uno. El otro permaneció apagado. Así hasta la tumba olvida su podredumbre. Encaja. Marsilio apretó los puños. Su Sacred-Gear ya zumbaba a sus espaldas, respondiendo al miedo. No se suponía que tuviera miedo. Era un portador. Un elegido. El balance Breaker ya estaba desbloqueado. Lo había hecho todo bien. Soy un héroe. No moriré aquí. Esa palabra detuvo a la criatura por un instante. Héroe, repitió, probando el sonido como si fuera un mal sabor de boca. Luego se rió otra vez. ¿De verdad te llamaste así? Un héroe. ¿Crees que porque tu linaje vomitó un Sacred-Gear, eso te da derecho a la ficción? Ni siquiera estás cerca de la cuneta bajo los pies de aquellos que la humanidad una vez se molestó en registrar. Eres una piedra arrojada contra un monumento de piedra, intentando ser recordada por el eco que hace al rebotar. ¿Qué te hizo pensar que eras algo? Tu patética exhibición de antes. Tu inútil determinación. ¿Crees que morir aquí con ojos dramáticos y palabras fuertes hará que tu nombre cante en algún cuento infantil? Ni siquiera mereces el recuerdo del dolor. Marsilio gritó y activó el balance Breaker de nuevo. No porque creyera que funcionaría, sino porque lo necesitaba. Necesitaba algo que funcionara. Si corría ahora, confirmaría todo lo que decía el monstruo. Si dudaba, sería lo mismo. Si moría, tal vez al menos esa sería la última palabra. Al menos eso le negaría el lujo de tener razón. Tal vez alguna fuerza se apiadaría y dejaría que su nombre perdurara en una frase más larga que sus huesos. La luz se encendió. El poder le recorrió la columna. Y esa cosa, ese falso Marvas, esa imposibilidad envuelta en calor negro, ni siquiera levantó nada. El ojo, ya rojo, se iluminó por una fracción de segundo y luego disparó una única línea de fuerza. Solo había el cuerpo plegado hacia adentro desde el pecho. Vaporización era una palabra demasiado clara para describir lo sucedido. Las piernas fueron las últimas en caer. El Sacred-Gear fue capturado antes de que tocara el suelo. Atrapado en el aire por una garra hecha de nada. Extraído. Examinado. Retorcido en dedos invisibles como una moneda vieja encontrada en el fondo del estómago de un cadáver.
La voz habló una última vez, sin dirigirse ya a nada vivo. Defectuoso. Débil. Merece la pena extraerlo. Apenas. Entonces el pilar se disipó, arrastrado por la tierra por una sombra inmóvil. El residuo que dejó apestaba a estática y cenizas, pero ni una sola partícula era ceniza.